A las 3:40 de la madrugada del 22 de abril, un pequeño barco de madera se acercaba a toda velocidad al buque Honor 25 frente a las costas de Somalia. Estaba lleno de hombres armados con rifles AK-47 y muchos bidones de gasolina extra. Estos piratas pensaban que habían encontrado el tesoro de su vida. Y no los culpo. Probablemente sí. Frente a ellos había un petrolero de 3.000 toneladas, sin guardias de seguridad y sin barcos de la marina cerca para protegerlo. Llevaba 18.500 barriles de combustible que, en la ciudad de Mogadiscio, valían una fortuna. El Honor 25 navegaba en piloto automático a 12 nudos. El capitán indonesio tomaba café tibio. Probablemente incluso minutos antes le había enviado un WhatsApp a su esposa diciéndole que todo estaba muy bien. A bordo iban 17 tripulantes de diferentes países. Era irónico, porque habían logrado cruzar sin problemas después de semanas el estrecho de Hormuz, una de las zonas más militarizadas del mundo, solo para ser atacados del otro lado de un mar que nadie vigilaba. En fin. Cuando el pequeño barco apareció en el radar a unos 5 kilómetros de distancia, el oficial de guardia pensó que era solo un pesquero local y volvió a su café. En estas aguas, ignorar a los barcos pequeños es lo más normal. El mar de Somalia es como una autopista por donde pasan cientos de barcos inmensos todos los días rodeados de pescadores. Si reportaran cada pequeña embarcación que se acerca, los marineros se quedarían sin cuerdas vocales. Pero para los que navegan esta ruta existe una regla. Asegúrate de que es una amenaza antes de asustarte. Con los años, las tripulaciones han aprendido a diferenciar un barco inofensivo de una amenaza. La intuición te dice que si ves redes y gente trabajando descalza, son pescadores. Pero si ves un barco sin redes y con personas escondidas bajo lonas, hay peligro. Sin embargo, la tripulación identificó rápidamente que el barco que se acercaba ese día a simple vista se veía inofensivo, tenía sus redes donde debían estar. Pero también llevaba demasiada gasolina extra en la cubierta. Aún así, llevar gasolina de más no siempre es señal de alarma. Los pesqueros somalíes se alejan 800 kilómetros de la costa y vuelven. Es común que carguen diésel en bidones como si fuera oxígeno. Y aunque todos creían que esa zona era segura, ya que muchos buques llevaban meses redirigidos al Mar Rojo, la verdad es que los barcos militares de la US Navy que solían vigilar el área estaban ocupados llevando un bloqueo naval sobre Irán, dejando este mar casi sin protección. Y el capitán lo sabía muy bien. A unos 800 metros de distancia, el pequeño barco lleno de piratas giró de golpe directo hacia el petrolero y aceleró. De repente, alguien que parecía un inofensivo pescador se levantó y apuntó al inmenso barco con un AK-47 y un RPG al hombro. El oficial de guardia tardó apenas 4 segundos en correr hacia la radio para activar los sistemas de disuasión. La tripulación entró en pánico. Nadie estaba vigilando el ataque. No había helicópteros, ni aviones espía, ni barcos de guerra cerca para confirmar lo que estaba pasando. La operación militar europea conocida como Atalanta, que durante años patrulló estas aguas usando tecnología avanzada como cámaras térmicas y drones, ahora solo tenía 2 barcos vigilando un área casi tan grande como el océano entero. En otros tiempos, un helicóptero de la Marina habría sobrevolado la zona y reportado por radio: tenemos a la vista a 12 hombres armados con rifles y bidones de gasolina extra. Sin embargo, esta vez lo único que se escuchó en la radio fue un silencio absoluto. El oficial llegó a la radio y activó la primera línea de defensa, las mangueras de alta presión. En cuestión de segundos, chorros de agua a más de 100 libras de presión por pulgada cuadrada empezaron a barrer los costados del Honor 25 de proa a popa. La idea es bastante sencilla: lanzar al pirata al agua mientras trepa. Es básicamente la misma manguera que usa un bombero para apagar un incendio, pero apuntando hacia abajo y con la intención de empapar a un tipo con un rifle. Y funciona hasta cierto punto. Suena raro, ¿no? Defenderse de hombres con AK-47 con agua, pero esta es la regla absurda en la que viven los buques mercantes en aguas peligrosas. La mayoría no pueden disparar primero, por las leyes internacionales, por la bandera del país que registra el barco, por las aseguradoras y por el simple hecho de que un marinero indonesio o pakistaní no está entrenado para matar. La defensa antes del impacto tiene que ser disuasoria, no letal, aunque el otro lado venga con rifles y lanzagranadas. Algo así como ir a un duelo de pistolas en el viejo oeste y que a ti solo te dejen llevar una pistola de agua, pero gigante.
El segundo dispositivo se activó casi al mismo tiempo, un altavoz especial llamado LRAD, capaz de emitir un sonido tan fuerte que se siente como tener un motor de avión a 1 metro de la cara. A 300 metros, cualquier pirata sin protección suelta el rifle para taparse los oídos. Pero los piratas ni se inmutaron y siguieron acercándose. ¿Por qué? Porque los piratas somalíes no son estúpidos, ya conocen el truco. Llegan con tapones y a veces hasta con cascos especiales. Los chorros de agua los mojan, sí, pero no detienen un casco de madera de 12 metros que viene a 15 nudos. Las mangueras barren bien la cubierta superior, pero no llegan al ángulo bajo donde un pirata trepa pegado al casco. Y el alambre de púas que el Honor 25 tenía colocado en la borda se corta con una pinza en 30 segundos. 30 segundos que un hombre joven con guantes y motivación de jubilarse en un solo atraco no nota. Para los piratas, todo este sistema es un pequeño obstáculo, no una pared. Pasan por los chorros como quien pasa por la lluvia. Aguantan el LRAD justo a tiempo para subir a bordo. Cortan el alambre como quien abre una lata. Cada una de estas medidas frena entre 20 segundos y 1 minuto, suficiente para que el barco llame al centro de emergencias y comunicación, pero no suficiente para evitar un ataque. Y aquí estaba la parte más absurda del protocolo. Mientras los piratas trepaban, el oficial no podía dispararles. La tripulación del Honor 25 no llevaba armas. Por leyes internacionales, una bengala defensiva era el límite. La disuasión letal estaba reservada a guardias privados contratados, y el armador pakistaní no había pagado por ese servicio. Cuando los 6 primeros piratas pisaron la cubierta, el capitán Samadikun activó la última opción que le quedaba, la alarma de Ciudadela. Un compartimento blindado dentro del barco, sin ventanas, con comunicación satelital, donde la tripulación se encierra y desde donde el barco se vuelve incontrolable para cualquier intruso. Es básicamente el cuarto del pánico de las películas, pero en un buque con radio satelital en vez de cámaras de seguridad. Si la tripulación llegaba a tiempo, los piratas se quedaban en cubierta sin poder hacer nada útil, y normalmente abandonan el barco antes de que llegue ayuda, si llegaban a tiempo. Pero no fue así. La tripulación del Honor 25 no llegó. Algunos estaban dormidos en sus camarotes. 4 segundos no alcanzan para despertar a 15 personas, recorrer pasillos y cerrar una puerta blindada. Los piratas lo sacaron de las literas a punta de rifle. Al capitán Samadikun lo dejaron en el puente, con un cañón de AK contra la nuca, y le dieron la primera orden: apagar el sistema de identificación automática. A las 4:15 de la madrugada, el último contacto del Honor 25 lo ubicó a 30 millas del Marello. Después, nada. A las 6:20 de la mañana, el Honor 25 echó el ancla a 3 kilómetros de la playa, entre 2 pueblos pesqueros de la costa noreste de Somalia, Kafun y Banderbeyla, y entonces los piratas hicieron algo inesperado. Agarraron un teléfono satelital y marcaron, pero no llamaron al armador en Pakistán, llamaron a un número en Garowe, la capital de Puntlandia. Como si en lugar de marcarle al dueño del banco, los ladrones le marcaran primero a su contador. Del otro lado de la línea había un intermediario, un negociador profesional que cobra entre el 5 y el 10% de cada rescate por gestionar el proceso. Habla inglés, conoce a los armadores y mueve dinero por Hawala, un sistema informal de transferencias que no deja rastro bancario. Es como un agente de bienes raíces, pero el inmueble es un buque secuestrado. Este tipo de intermediarios existen en Puntlandia desde 2008 y son los que hicieron de la piratería somalí un negocio sostenible durante una década completa. Mientras tanto, el sistema antipiratería más caro jamás construido estaba haciendo lo único que podía hacer: nada. La operación europea Atalanta tenía 2 buques de guerra para una zona de 4.7 millones de millas náuticas cuadradas. Es como tener 2 patrullas de policía para todo Estados Unidos y esperar que lleguen rápido cuando alguien llame el 911 desde Wyoming. La fragata española Canarias estaba a 30 horas. La US Navy entera estaba al norte sosteniendo el bloqueo contra Irán. Las Combined Maritime Force estaban en el Mar Rojo conteniendo ataques. La Marina India ya no patrullaba la zona. Pero aunque uno de esos barcos hubiera estado cerca, el Honor 25 ya no estaba en aguas internacionales. Estaba a 3 kilómetros de la playa somalí, dentro del territorio que cualquier país considera propio. Asaltar ahí no era una operación naval, era una invasión. Necesitaba autorización del gobierno somalí, coordinación con la Policía Marítima de Puntlandia y aprobación política de la Unión Europea. Procesos que tardan días. Y mientras tanto, 17 personas con rifles apuntándoles en la cabeza.
El centro de emergencias mandó la alerta. Automáticamente clasificaron el riesgo a crítico. Atalanta confirmó que estaba monitoreando la situación y, como podrás imaginar, 2 comunicados, pero 0 barcos en camino. En el puente del Honor 25, los piratas le devolvieron el teléfono al capitán Samadikun. Le dijeron que llamara a su esposa y le dijeron exactamente qué tenía que decir. La esposa de Samadikun recibió la llamada a las 9 de la mañana, hora de Indonesia. Su esposo le dijo, con voz controlada, que estaba bien y que no se preocupara. Después colgaron. Ella entendió perfectamente lo que esa llamada significaba. Llamó al armador en Karachi. El armador llamó a su equipo legal. El equipo legal llamó al gobierno de Pakistán. Y antes del mediodía, en 4 países distintos, había gente en oficinas mirando un mapa de la costa somalí y enfrentando la misma pregunta. ¿Qué se hace ahora? La respuesta corta es que hay 3 opciones y ninguna es buena. La respuesta larga es ¿por qué? La primera opción es pagar. Es la salida más rápida y la más predecible. El MV Abdullah, secuestrado en marzo del 2024, fue liberado tras un rescate de $5 millones en efectivo. El Liao Dongyu 578, un pesquero chino capturado en 2024, fue liberado en marzo de 2026 por aproximadamente 2 millones. Pagar funciona, pero pagar también es publicidad. Cada rescate es un anuncio en horario estelar diciéndoles a los piratas que el negocio sigue abierto. La segunda opción es no pagar, esperar, negociar a la baja, aguantar hasta que los piratas pierdan paciencia o se queden sin recursos. Pero aquí entra el dato que pesa más en cada decisión de este tipo. El cautiverio promedio de un rehén de piratas somalíes es de 145 días, casi 5 meses. El récord histórico es de 1001 días. 2 años y 9 meses encerrado en un barco anclado a la costa de Puntlandia. Solo imagina eso. 1001 días es más tiempo del que dura un mandato presidencial en muchos países. La tercera opción es asaltar. Lo hizo la Marina India en marzo de 2024 con el MV Ren. Comandos lanzados desde aviones, 35 piratas desarmados, 17 rehenes liberados. Lo hizo la fragata española ESPS Victoria en noviembre de 2025 con el Hellas Aphrodite, una demostración de fuerza coordinada. Los piratas abandonaron el barco, pero esos casos tenían algo que el Honor 25 no tiene. En esos asaltos, la tripulación se había encerrado en la ciudadela antes del abordaje. Los rehenes estaban detrás de una puerta blindada cuando empezaron los disparos. Aquí no, aquí la tripulación está encubierta con una AK contra la nuca. Asaltar el Honor 25 hoy es como rescatar a un rehén con el secuestrador agarrándolo del cuello. Técnicamente imposible, prácticamente garantía de muertos. Y aquí aparece la ironía estructural más cruda del caso. El armador pakistaní había decidido meses antes no contratar guardias armados privados para esta travesía. Los guardias cuestan entre $30 y $50,000 por viaje, una cantidad considerable pero predecible. Esos $40,000 ahorrados en abril podían convertirse en $5 millones de rescate. El cálculo más tonto de su carrera, probablemente hecho en una hoja de Excel. Mientras tanto, en otro escritorio, el gobierno de Pakistán enfrentaba su propio dilema. 10 de los rehenes eran ciudadanos pakistaníes. Ningún gobierno paga rescates oficialmente, pero todos los gobiernos han hecho excepciones bajo presión política. Las primeras cifras que el intermediario pasó al armador pakistaní fueron de $20 millones. Es la apertura clásica, como cuando vas a comprar un coche usado y el vendedor pide el doble de lo que vale, sabiendo que va a bajar. El armador respondió con $500,000 y así empezó la negociación. Pero aquí viene el detalle que ningún analista de geopolítica te va a contar. La demanda formal no llegó ni por fax, ni por ningún canal oficial. Llegó por WhatsApp, enviado directamente al teléfono de Ansar Burnei, un activista de derechos humanos en Karachi, que desde hace años es intermediario entre piratas y armadores, porque aparentemente alguien tiene que hacerlo. Es el secuestro marítimo más caro de la historia reciente, negociado en la misma aplicación que usas para mandarle un meme a tu primo. Estas negociaciones tardan entre 6 semanas y 6 meses. Los intermediarios saben exactamente cuánto puede pagar cada armador, cuánto cubrirá el seguro y cuánto presionará el gobierno de origen de los rehenes. Saben que las navieras pakistaníes pagan más que las chinas, que los buques con tripulación europea cierran más rápido que los de tripulación asiática. Es un mercado con precios de referencia, comparables y márgenes de negociación. Mientras las cifras subían y bajaban por teléfono satelital, el capitán Samadikun y los otros 16 tripulantes vivían en el Honor 25 anclado a 3 kilómetros de la playa. Comían arroz 2 veces al día. Dormían bajo vigilancia armada. Algunos se enfermaron por el calor y la falta de medicinas.
Lo que sigue está escrito desde hace 20 años. Después de semanas, las cifras convergerán entre 3 y 7 millones. El dinero llegará en efectivo lanzado probablemente desde una avioneta cerca del barco en bolsas de plástico selladas. Los piratas contarán los billetes uno por uno, abandonarán el buque y regresarán a la costa en sus propias embarcaciones. La tripulación demacrada será liberada. Y lamentablemente, pero muy probablemente, ese mismo dinero financiará el próximo secuestro. Cambio y fuera.